De mendigo a millonario. La historia inspiradora del hombre negro que triunfó. ¡Pongan atención! Esta no es una historia más de éxito cliché, ni un cuento dulce disfrazado. Esto es carne viva, puro contraste, milagro a medios días, con un giro que nadie vio venir. Eduardo González, un magnate que lo tuvo todo, autos de lujo, mansiones imponentes y cuentas bancarias que parecían infinitas. De repente lo perdió en un abrir y cerrar de ojos. Un fraude financiero tan grande como oscuro, que desintegró su imperio y lo dejó devastado. ¿Pero qué hizo después? Lo extraordinario acaba de empezar. Aquí está la imagen. Eduardo, con traje desaliñado, patas arrastradas y mirada perdida, entre la marea humana de una ciudad que ni lo reconoce. Ruidos de bocinas, gritos, pasos acelerados, y él, una sombra entre tanta gente, sin un peso, sin un amigo. El lujo se evaporó, quedó solo la vergüenza que lo aplastaba como un muro invisible. Sus manos temblaban, su pecho se apretaba. Nadie quiere mirar. Samuel no era cualquier hombre, ni cualquier mendigo. Su piel negra relucía bajo la lluvia leve que empezaba a caer. El rostro gastado, pero con unos ojos que parecían guardar mil historias oscuras, secretos familiares que desnudarían hasta el alma de cualquiera. Samuel estaba sentado en la acera, con un abrigo raído y las manos agarrotadas por el frío. Pero algo chocó con todo el ruido. Compartía su último pedazo de pan con un perro callejero. Sí, con un perro viejo, sucio, hambriento y tembloroso. Lo partió en dos sin titubear, sin miedo a quedarse sin nada. Esa súbita generosidad explotó en la cabeza de Eduardo. Despertó algo que creía muerto. En medio del gentío que pasaba sin reparar ni en él ni en Samuel, Eduardo se acercó, titubeando contra el orgullo hinchado que lo había aislado años. Quería entender, quería saber cómo un hombre marcado por un pasado tan duro podía regalar su última migaja a un animal sin nombre. Se sentó, cercano pero distante, y no pudo evitar Sent. Mientras se cruzaban esas miradas, Eduardo sintió una grieta en su armadura. Pero no estaba solo luchando con su caída, porque justo cuando empezaba la posibilidad de redención, una sombra del pasado se dibujó en la esquina. Alguien que conocía sus secretos más oscuros, sus errores más profundos. Una figura que no venía a perdonar, sino a arrastrarlo de nuevo a la oscuridad que juró abandonar. ¿Podrá Eduardo resistir? ¿Será capaz de ayudar a Samuel mientras su propio mundo treme en ruinas? ¿O todo este esfuerzo será solo otro espejismo en la tormenta de su vida arruinada? La noche se cierra. Eduardo se encuentra frente a un espejo roto, viendo su reflejo fragmentado, su rostro marcado por el miedo, la culpa y una esperanza frágil. Se pregunta, con la voz temblorosa en el silencio, ¿es este el hombre que quiere ser? ¿O su pasado lo condena a vivir entre sombras para siempre? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche se cerró con un silencio perturbador. Aquel espejo roto solo reflejaba los miedos de Eduardo. La culpa lo abrazaba, casi como si tratara de envolverlo en la oscuridad que había conocido. Y en ese momento, un grito rasgó el aire. Un escándalo en la calle. Eduardo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, miró hacia afuera. Samuel, que aún estaba a su lado, se había levantado abruptamente. Su mirada, antes serena, ahora estaba llena de aterradora determinación. Eduardo no entendió lo que ocurría. Su mente luchaba por asimilar la rapidez de los hechos. La multitud, que antes pasaba indiferente, parecía haberse detenido. Algo no estaba bien. De repente, una mujer, gritando con desespero, salió de la nada. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! La voz recorrió la calle, y en ella había un terror real, crudo. Samuel se adelantó como un rayo, su cuerpo ágil desbordando energía. Eduardo, atónito, apenas fue capaz de seguirle el paso. La mujer, con la cara empapada en lágrimas, señalaba detrás de ella. «Están detrás de mí, están aquí». Con cada palabra, el pánico llenaba el aire. Eduardo, con un nudo en la garganta, miró hacia atrás. 4 hombres vestidos de negro, con cara seria y poses amenazantes, avanzaban hacia ellos. «¡Esos son!», murmuró Samuel, su rostro palideciendo. «Son de mi pasado, son de la calle, de donde yo vengo. No pueden encontrarme aquí». Eduardo sintió una sacudida. No era solo un mendigo generoso. Samuel llevaba un pasado oscuro, una historia atroz que podía salir a la luz. Cuando Samuel habló, su voz temblaba, pero había un aire de desafío. «No puedo volver. No voy a dejar que me arrastren de nuevo». Los hombres se acercaban. La multitud comenzó a murmurar. Algunos incluso retrocedían. Eduardo sintió cómo la adrenalina subía, metiéndose entre él y el miedo. «Samuel, ¿qué pasa? ¿Quiénes son?». Pero ya no había tiempo. Uno de los hombres sacó algo de su chaqueta. Un objeto brillante. Un cuchillo. La escena se volvió un filme, todo en cámara lenta. Sin pensarlo, Samuel tomó el perro viejo que había compartido su pan, lo alzó y corrió. «¡Torre, Eduardo!», gritó. El estallido de tensión quedó cortado por un sonido sordo. De pronto, Samuel se detuvo, retrocedió, y lo que Eduardo vio a continuación le heló la sangre. ¡No! Samuel no podía estar haciendo esto. Con una valentía desmesurada, se colocó entre la peligrosa figura y la mujer que lloraba, como un escudo. «Ve, esto no es tu pelea». Eduardo ya no podía soportarlo. El dolor punzante en su pecho se multiplicó. Su historia se entrelazaba inesperadamente con la del hombre que había creído ver como un simple mendigo. Y en un giro aún más impactante, los hombres se detuvieron. Uno de ellos alzó una mano y con una voz profunda y conocedora dijo: «Samuel, no puedes esconderte. Sabemos lo que hiciste. Hoy tenemos cuentas pendientes». La revelación fue como un trueno. Eduardo comprendió que Samuel no era solo un hombre caído. Era alguien marcado por decisiones del pasado que resonaban en las sombras. La tensión era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. Eduardo, atrapado en la vorágine de las emociones, vio cómo la vida de Samuel se desnudaba ante sus ojos. Y en aquel momento comprendió que no solo su propio destino estaba en juego. Los ecos del pasado resonaban como un reloj de cuenta regresiva. ¿Qué secretos guardaba Samuel? ¿Qué harían esos hombres de él?
El conflicto entre ellos se encarnaba no solo en el frío metal que brillaba en la oscuridad, sino en cada decisión que cada uno tendría que enfrentarse. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba de nuevo, esta vez por una razón muy diferente. No podía dejar que este hombre cayese de nuevo. La lucha por una nueva identidad había comenzado, pero las sombras eran implacables. Y mientras el grito de una mujer resonaba nuevamente en la noche, Eduardo se vio forzado a cuestionar: ¿de verdad se podía ayudar a quien ya había tomado un camino oscuro? ¿O solo se agravaría la oscuridad para todos? Estaba todo al borde de un colapso. La tensión en el aire era densa, como si cada respiro devolviera el eco de los miedos pasados. Eduardo observaba a Samuel enfrentarse a esos hombres como si se tratara de aceptar un destino inevitable. La multitud estaba como paralizada, expectante, atenta a cada mínimo movimiento. ¿Qué harían esos hombres? ¿Y Samuel, qué planeaba hacer? La pregunta rebotaba en la mente de Eduardo, sacudiéndolo de su confusión. «Samuel, no lo hagas», gritó, pero el nombre salió ahogado, atrapado por el miedo. Justo en ese momento, uno de los hombres avanzó, el cuchillo destellando con la luz de un faro. «No tienes idea de con quién te estás metiendo, Samuel», dijo el líder, su voz salida de un oscuro lugar y dura como el acero. Samuel no retrocedió. Había una furia en su mirada que Eduardo nunca había visto. El ruido de la calle se desvaneció, el sonido de la vida pareciendo irse. Samuel se plantó firme, como un árbol que resiste la tormenta. Entonces, lo inesperado pasó. Un coche negro se detuvo abruptamente en la calle, su motor rugiente como un monstruo. La puerta trasera se abrió de golpe. Eduardo no podía creer lo que veía. El rostro que emergió del automóvil estuvo marcado por la sorpresa. Era Elena, la esposa de Eduardo. El tiempo se detuvo. La mujer que creía haber perdido para siempre apareció, su mirada atravesando el caos y su voz resonó como un campanazo. «¡Eduardo, aléjate de él!», gritó señalando a Samuel. La conexión, la historia que no conocía, lo abrumó como un tsunami. Eduardo se quedó helado. ¿Por qué Elena le advertía sobre Samuel? ¿Qué relación había entre ellos? «¿Tú lo conoces?», consultó, buscando respuestas en sus ojos, que estaban llenos de temor. «Es un peligro, Eduardo. No puedes ayudarlo». «No sabes lo que hizo», soltó, su voz entrecortada. Y en ese instante, los hombres de negro se detuvieron como si el tiempo se les hubiera congelado. Samuel giró en dirección a Elena. «No tienes que estar aquí. Este no es tu negocio», dijo con voz temblorosa pero firme. Fue como si un vendaval cortara la tensión. Los hombres de negro se miraron entre sí confusos. Cualquier atisbo de violencia comenzó a desvanecerse por un momento, pero la verdad era que Eduardo había estado atrapado en un laberinto, donde cada pared escondía secretos inconfesables. «Explícame», exclamó Eduardo a Elena. «¿Qué sabes de él?». Elena tomó un respiro profundo. Parece que se preparaba para desatar una tormenta. «Samuel, es parte de mi pasado. No podemos confiar en él». «Tú no puedes trust him. No puedes ayudarlo. No es quien crees». La revelación cayó como un rayo. Eduardo sintió el suelo temblar bajo sus pies. ¿Qué pasaba entre ellos? Samuel lo había salvado y ahora estaba claro que el pasado le hacía sombra. ¿Pero de qué tipo? La multitud alrededor ahora murmuraba, voces crispadas que se entrelazaban con el aire pesado. Cada mirada dirigida hacia el conflicto que tan repentinamente se había intensificado.
Fueron esos segundos en que la vida se desvaneció en el aire, cuando uno de los hombres avanzó, interrumpiendo la revelación. Basta de este show, Samuel. Debemos cerrar esta historia, y tú lo sabes. El brillo del cuchillo se intensificó. Era un juego de vida o muerte que no proyectaba ni clemencia ni piedad. En un parpadeo, todo se volvió un torbellino. Elena, Samuel, Eduardo y el caos a su alrededor. La decisión estaba sobre él, como un peso que lo condenaba y a la vez lo liberaba. Antes de que pudiera procesar, el coche negro se lanzó hacia la escena con un rugido, girando en una escena de locura y horror. La boca se le secó, el latido del corazón resonando en sus oídos. ¡No!, gritó, pero el destino ya había tomado su forma. El automóvil, como un monstruo de acero, embistió a los hombres de negro. Todo fue un estruendo. Lo último que vio, antes de ser tragado por la confusión, fue la imagen de Samuel, siendo empujado por un destello de esperanza y horror, y la mirada desgarrada de Elena. Ese instante se detuvo. Eduardo se paró en la línea entre su pasado y su futuro. Un clímax que lo atrapó en un torbellino. Una verdad oscura, un secreto devastador y un destino incierto. En medio del estruendo y la sangre, el eco de un grito resonó en su mente. Una pregunta quedó flotando. ¿Habría realmente esperanza en lo que estaba por venir? ¿O el horror conectaría sus vidas de una manera definitiva e irreparable? El caos estalló en un instante. El sonido atronador del impacto del coche negro contra los hombres de negro retumbó en las calles, un eco que resonaba en el pecho de todos. La mujer que había gritado se abrazó contra la pared, la mirada fija en la escena, y la multitud de pronto rompió su parálisis, como si un hechizo se hubiera quebrado. Gritos, llantos, murmullos. Todo se mezclaba en un himno ensordecedor de confusión y terror. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a Samuel, con su cuerpo arqueado hacia adelante, como si el aire mismo le hubiese sido arrancado. El brillo de la navaja aún permanecía en la mente de Eduardo, un recordatorio de la inminente violencia. Y en ese pepinazo de adrenalina, en un parpadeo las cosas caen. Todo estaba en juego. La multitud iba y venía indecisa, pero el líder de los hombres de negro, que había estado quieto, se reanimó de repente, como si encontrara un propósito renovado. Un rayo de furia cruzó su mirada. Con un gesto rápido, se volvió hacia Elena, apuntándole con el cuchillo, como si la hubiese identificado de inmediato. ¡Tú no debiste volver!, gritó, haciendo que Eduardo se estremeciera. Imprevistamente, todo se enfocó en Elena. ¿Qué la vinculaba con esos hombres? Sus palabras la envolvían en sombras. Samuel, aún en pie, la miró aterrorizado, y algo en su rostro cambió. ¡No! ¡No! ¡No la toques! Samuel lanzó un paso hacia adelante. La tensión se llenó de electricidad, cargada de silencios y miradas. Elena enfrentó al hombre con un valor que no parecía propio. ¿Creías que podría escapar de esto? Lo que haya pasado no se olvida, dijo, y Eduardo sintió que el suelo se desvanecía. Era como si enfrente de él el tiempo se detuviera. El hombre de negro sonrió, pero su sonrisa era vacía, cruel. No hay vuelta atrás. Vamos a terminar con esto. Y, como si el universo se alinee con el horror, él se lanzó hacia adelante. El auto que había embestido a sus amenazas se detuvo, y en un giro inesperado, la puerta trasera se abrió. Eduardo miró, paralizado, y quedó boquiabierto.
De la sombra emergió una figura que todos esperaban ver en un día como este, pero nunca así. Era la madre de Samuel. Su rostro, surcado por cicatrices de una vida en la calle, brillaba con una fuerza feroz. «Samuel, déjalo, es nuestra oportunidad», gritó. Eduardo no sabía si creer lo que veía. La mujer sabía más de lo que mostraba. ¿Cómo podía estar aquí? La tensión volvió a elevarse. Ahora encarnaba un nuevo conflicto histórico. Elena, visiblemente afectada, comprendió antes que nadie. «¿Eres tú?», apuntó con incredulidad, retrocediendo, como si el escenario entero se astillara. «Sí, yo lo dejé todo por su bien», murmuró mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Miguel, el hombre de negro, se detuvo en seco. Sus ojos, antes crueles, ahora parecían estudiosos, enredados por la confusión, la ira y miedo. Un silencio pesado se apoderó del ambiente. La madre de Samuel dejó caer su abrigo en un gesto dramático, un símbolo de entrega. «No más mentiras. ¿Quién eligió la vida que llevamos? Samuel, escúchame, esto se acaba hoy». El ambiente zumbó con una intensidad desgarradora. Eduardo sintió que su mente daba vueltas. Las piedras del camino fueron arrojadas con una fuerza devastadora. Las verdades ocultas se estaban revelando, y él se halló en el centro de una tormenta. ¿Qué pasaría con sus sueños? Con la vida que había tratado de reconstruir al lado de Elena. Y ahí, colocada en la balanza, la vida de Samuel colgaba con un hilo. La imagen de Samuel, su madre, y la revelación flotando en la atmósfera se convirtió en un instante suspendido. Fue ahí cuando el líder de los hombres de negro sonrió de nuevo, pero esta vez era diferente. «Entonces lo habrías sabido, Samuel. Tu vida es un juego. No todo se puede redimir». El golpe de sus palabras retumbó en el aire, que antes de que alguien pudiera reaccionar, la escena cambió de nuevo. Con un movimiento brusco, el hombre se lanzó al suelo, un grito cortante y un disparo resonó. Un eco desgarrador que cubrió todo. La madre de Samuel cayó. Un destello de luz seguido de una oscuridad creciente. Eduardo sintió que el tiempo se congelaba. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿La historia de redención se desmoronaría en un solo instante? La verdad y el horror se entrelazaron, como un embrollo de sombras. ¿Samuel podría soportar un golpe así? ¿Y de qué manera todo esto afectaría la vida de Elena y Eduardo? La confusión reinante se convirtió en un nuevo vacío, y con el retumbar del disparo, el destino cambió para siempre. La vida de todos estaba ahora colgando de un hilo. ¿Qué locura habría de venir? La escena se tornó caótica después del disparo. El eco del arma resonaba en el aire y el tiempo parecía haberse detenido. Eduardo se quedó paralizado, con la vista fija en el suelo donde la madre de Samuel yacía, el horror reflejado en su rostro. No podía comprender cómo una vida podría desmoronarse tan rápido. «¡Samuel!», gritó, su voz desgarrada por la angustia. Samuel se agachó, su rostro pálido como un lienzo en blanco. El mundo a su alrededor, lleno de gritos y murmullos, se volvió un eco distante. Su mirada fluctuaba entre su madre y el hombre de negro, que permanecía ahí, como una sombra, con el cuchillo reluciendo en su mano. Los ojos de Samuel se llenaron de lágrimas, pero no de dolor. Fue una mezcla de rabia y temor, un fuego que empezaba a arder en su interior. «No, esto no es posible», resonó en su mente. De repente comenzó a recordar una memoria, una historia olvidada que estaba a punto de salir a la luz. Antes de que pudiera evitarlo, levantó la cabeza y se dirigió al líder de los hombres de negro. «Tú siempre has estado aquí». La rabia lo impulsó, cada palabra cargada con el peso de años de traiciones. Mientras tanto, la multitud se separaba como un río, algunos retrocediendo, otros acercándose.
todos buscando un sentido en la locura. Eduardo sintió que el aire se volvía denso. Todo lo que había creído, toda su vida, colapsaba en una sola revelación. ¿Qué pasó entre tú y Samuel?, le preguntó Elena, la angustia arrugando su rostro. Ella permaneció en silencio, la mirada perdida, como si intentara contener una tormenta dentro de ella. Lo sabía. Sabía que el pasado volvería a buscarte. Pero nunca pensé que me arrastraría a esto, murmuró Elena, su voz temblorosa. Eduardo no entendía, estaba atrapado en una telaraña de secretos y cada hilo lo llevaba a estallidos de traición. El hombre de negro sonrió, pero no con alegría, sino con un aire de superioridad. Samuel, ¿creías que podías escapar? Tus decisiones siempre te alcanzarán. Esa declaración golpeó como un puño en el estómago. Samuel tambaleó, impactado por la verdad cruda que emergía de las sombras de su pasado. ¿Qué decisiones? ¡Háblame!, Samuel gritó, furioso. El hombre avanzó un paso, y lo que pasó a continuación dejó a todos sin aliento. En un movimiento casi desesperado, arrojó un dispositivo al suelo. Una explosión de luz y humo cubrió la zona, llenando el aire con un estruendo atronador. La multitud gritó. El miedo se apoderó de todos, y en medio del caos, el hombre desapareció. Elena, Eduardo y Samuel quedaron cubiertos por el humo. Eduardo sentía el corazón acelerarse. ¿Qué fue eso?, preguntó, la adrenalina golpeando cada parte de su cuerpo. Mientras la niebla comenzaba a disiparse, un grito resonó en el aire. Una figura se levantó entre las sombras, tambaleándose. «¿Samuel? ¿Eres tú?» La voz era familiar, desgastada por el tiempo y el dolor. Era Laura, su hermana, a quien creía muerta. La confusión invadió a Samuel y Eduardo, y la revelación los llenó de incredulidad. Mientras que la multitud giraba en confusión, los secretos cayeron como fichas de dominó. «Te he estado buscando». Laura se abrazó a Samuel mientras él se quedaba quieto. «Todo este tiempo creí que nunca volvería a verte. ¿Por qué no me dijiste que estabas aquí?» Las palabras estallaron como una tormenta, y Samuel, sudando y temblando, no podía más que mirarla. «¿Qué está pasando? ¿Por qué tú estás aquí? ¡No puedo creerlo!» Eduardo observaba cómo la historia de ellos se tejía con la suya, y todo lo que había dado sentido a su vida ahora giraba en torno a esta verdad inesperada. La ira del hombre de negro, el pasado de Samuel, el dolor de Elena, y ahora Laura, era un cóctel explosivo. La vida de Samuel estaba a un hilo, y Eduardo sintió una presión abrumadora. ¿Era posible que en el fondo todos hubieran estado conectados todo este tiempo? ¿Podría la verdad traer más destrucción o tal vez, al fin, alguna clase de redención? La noche se oscurecía y un silencio casi funesto envolvía el lugar, mientras los murmullos desvanecían y se mantenían latentes. Mientras Laura se aferraba a Samuel, Eduardo supo que todo estaba a punto de cambiar. El pasado era una sombra demasiado larga, pero él valoraba a aquellos que le quedaban. Podrían redimirse, o la revelación de Laura traería consigo un nuevo torbellino de horror. En ese instante crítico, el futuro se volvió una pregunta y la incertidumbre lo invadió. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Qué más no sabía? Y mientras buscaba respuestas, el caos volvió y la vida de todos pendía de un hilo. La confrontación no había terminado. Era solo el principio. La escena estaba cargada de una tensión insoportable. Samuel, con sus ojos llenos de lágrimas, abrazaba a Laura mientras Eduardo y Elena se miraban, confundidos. El impacto de su regreso era abrumador. Pero antes de que las palabras pudieran salir de sus bocas, una sombra oscura salió de lo inesperado.
¿Sabían que los emprendimientos de Samuel eran solo una fachada? El hombre de negro, el líder, rompió el silencio con su voz fría. Siempre estuviste en nuestro radar. Nunca te has alejado de tus orígenes, amigo. El aire se tornó electrizante, lleno de gas, un avispero listo para estallar. Samuel dio un paso atrás. Sus pupilas se expandieron mientras su mente comenzaba a procesar la declaración devastadora. El horror se dibujó en su rostro como si le hubieran arrancado la piel. ¿Qué estás diciendo?, murmuró. La incredulidad lo llevó a perder el equilibrio. Laura lo sostuvo, pero Eduardo sentía que sus piernas flaqueaban. El mundo se agrietaba. ¿Sabías que tus habilidades para el engaño fueron la razón de nuestra separación? ¿La razón por la que Laura estuvo desaparecida? La acusación salía de los labios de Miguel como un veneno, cada palabra un golpe en el pecho. Eduardo se sentía atrapado entre el horror y la confusión. La revelación le sacudió, como una ola fría que invade el salón. «Eso no puede ser cierto», gritó Laura. «No puede ser esto lo que crees». El dolor y la desesperación intervinieron en su voz, destilándose en veneno que se escurría entre ellos. «Ah, pero claro que lo es. Cada movimiento de Samuel ha sido calculado, cada acción manipulada. La vida que elegiste, Samuel, ha sido una mentira. ¿Qué te hace pensar que no puedo abordar ahora la verdad?» El sarcasmo de Miguel era como una aguja en la piel, una punzada que hacía que el aire fuera irrespirable. Eduardo sintió que su piel se erizaba, su corazón retumbaba en un ritmo frenético. La historia de Samuel, su sufrimiento y su lucha, todo esto había sido un engaño, o eso parecía. Sin embargo, en el fondo, un pequeño hilo de duda empezaba a florecer en su mente. «Samuel, ¿es verdad?» La voz de Elena temblaba, invitando al caos, a la revelación que amenazaba con deshacer la narrativa que creían entender. Samuel se encontraba abrumado. Su mundo se reducía a un oscuro laberinto. «No sé de qué estás hablando», balbució, el miedo en su voz entremezclándose con la rabia. «No soy un criminal. He cambiado». La súplica a sus labios fue aparentemente en vano. Miguel se acercó aún más, y la multitud retrocedió. Un susurro colectivo llenó el aire, vibrando con el miedo. «Claro, siempre hay una excusa, pero tu pasado te encontró, Samuel, y hoy vamos a cobrar lo que se debe». En ese momento, el peón de un juego mayor se preparaba para moverse. «¡Espera!», Samuel gritó, la voz rasgada por la impotencia. En un instante de claridad, lo que nunca imaginó brotó en su mente como un volcán en erupción. «No era solo un juego para mí, era una vida que intenté construir». El hombre de negro sonrió, pero su mirada vibraba con malicia. «Y hoy ese juego se acaba. Esta vez no eres tú quien decide el final». Sin previo aviso, un disparo resonó. La escena se congeló, un movimiento abrupto que detuvo el aire. Laura se desplomó. Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡No!», el grito salió de sus labios como un eco desolado. Samuel se arrodilló junto a ella, mientras el horror llenaba su mirada, un dolor indescriptible que cortaba la respiración. Pero la realidad sorprendía a todos, porque antes de que alguien pudiera hacer algo, Laura abrió los ojos. Un brillo extraño y desconocido iluminó su rostro. «No, no soy Laura», dijo, su voz distorsionada y fría, mientras su rostro comenzaba a transformarse. Un rayo de luz brotó, revelando el verdadero rostro detrás de la máscara. Los murmullos se convirtieron en gritos entre la multitud. Era otra persona, un rostro que Eduardo había creído morir en el pasado. La hermana perdida de Miguel, un eco entre las sombras de la venganza. «Están todos en mi juego», reveló con una sonrisa oscura, su risa resonando como el eco del horror. La cara de Samuel se desencajó.
El mundo se detuvo y la confusión reinó, mientras la increíble revelación flotaba en el aire. ¿Qué significaba esto para todos ellos? ¿Qué red de engaños se había tejido alrededor de sus vidas? En ese instante, con el caos de preguntas sin respuesta, la realidad giró sobre sí misma, desvelando un juego macabro en el que todos eran piezas y la partida apenas empezaba. El futuro era incierto. Todo lo que creían saber ahora tambaleaba. ¿Quién era realmente Laura? ¿Y qué pasaría con Samuel, con su futuro y todas las heridas que cargaba? Mientras la oscuridad caía, todos enfrentaban el impacto de esta nueva revelación. Un giro que transformaría sus destinos para siempre. La revelación de la verdadera identidad de Laura dio un giro repentino a la escena. Un aluvión de murmullos y gritos cortó el aire en un instante. Todos estaban en shock. Los rostros se torcieron en confusión. Miguel, el hombre de negro, se quedó paralizado por un segundo. Era como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. Pero el dolor que sentía sujeta la realidad con fuerza. Ellos te creían muerta. Decenas de ojos se posaron en Laura, tratando de entender cómo había terminado allí, en ese callejón, disfrazada en una trama que parecía sacada de una película de suspenso. Más que un pleno desconcierto, lo que había estallado era una mezcla de pánico. Todo fue un engaño desde el principio. Una voz profunda resonó en la multitud. Elena, al borde de las lágrimas, miró a Eduardo. ¿Cómo sabíamos que esto no era una trampa? El aire se volvía espeso, como si la realidad estuviera a punto de desplomarse por sí sola. El rostro de Laura versaba entre el miedo y una determinación helada, pero en su mirada había un destello que nadie podía ignorar. ¡Basta! Miguel, lleno de rabia, rompió el silencio, apuntando a Samuel. No tienes idea de quién es realmente. Y tú, Laura, nunca debiste volver. En ese instante, la atmósfera se cargó de electricidad. Cada corazón latía como un tambor de guerra. La gente comenzó a murmurar. Preguntas implacables llenaban el aire. ¿Era realmente Laura? ¿Qué tan profundo llegaba el engaño? Eludiendo al silencio, una risita surgió de entre la multitud. Todos miraron hacia un hombre que parecía gritar desapercibido. ¿Saben algo? La verdad siempre sale a la luz, incluso en las sombras más oscuras. Otra figura se abalanzó hacia la escena desde lo alto de un edificio. Era un individuo con una chaqueta negra, la capucha caída cubriendo su rostro. De repente, lanzó un objeto que pareció flotar en el aire. Era una pequeña bomba de humo. La confusión reinante se convirtió en caos. En un instante, el cielo sobre ellos se tiñó del color del ocaso. Los murmullos se convirtieron en gritos. La multitud recapacitó. Algunos comenzaban a correr, otros se caían en el pánico. Eduardo sintió que el tiempo se detenía. ¡Todos a cubierto!, gritó, tomando el brazo de Elena para protegerla. En ese momento, un estruendo recorrió el aire, como un disparo en el silencio. Samuel, aún impactado, observó a Laura, quien rápidamente tomó la delantera. «No sigas a esos hombres, no importa lo que digan». Y en un giro, se puso frente a su hermano, el miedo pintado en su rostro, pero decidido a protegerlo de esa inminente tragedia. Con la adrenalina a 1000, Samuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Era un repentino despertar. Laura no solo había regresado, sino que tenía un pasado que de alguna manera lo unía a todo este caos. El humo comenzó a llenar el callejón, haciendo que el aire se tornara denso y gris. «¡Espera!», gritó Samuel, pero algo en su pecho le dijo que no tenía tiempo. Miguel había comenzado a dar pasos hacia atrás. Su rostro pálido
se iluminó con una mezcla de satisfacción y traición. Nunca debiste volver. Laura, te encontraremos, y habrá un precio que pagar. En su tono, una amenaza latente flotaba. De repente, todo se volvió más caótico, y en medio del revuelo, algo imprevisto sucedió. Un ruido ensordecedor llenó el aire. Todo pasó en cámara lenta. El tiempo pareció detenerse. Una sombra se abalanzó, un intento desesperado de proteger a quienes amaba. Bajo la presión del caótico momento, un eco resonó firme. Laura, que había estado en el centro de todo, guió hacia Samuel y le susurró: «Debemos enfrentar lo que somos». Pero antes de que pudiera terminar, una explosión retumbó a su alrededor, lanzando a la multitud, a Samuel, a Eduardo y a Elena contra la pared. Un destello de luz llenó sus ojos, y el mundo se volvió negro. Entonces, en ese mar de oscuridad, Eduardo sintió una mano que lo levantaba. «Despierta, Eduardo». Una voz familiar lo llamaba. Pero era demasiado débil. En ese instante de desmayo, mientras la confusión se desvanecía, su mente aturdida comenzó a dudar. ¿Quién estaba realmente a su lado? ¿Laura era quien decía ser? La pregunta rondaba, como el eco de un grito que resonaba aún en su cabeza. Mientras todo se volvía cada vez más incierto, cuando regresó a la conciencia, el caos. La camioneta negra había desaparecido, pero la sensación de traición lo rodeaba, y ahí estaba su hermana, mirándolo, su rostro lleno de terror, como si hubiera olvidado algo crucial. «Eduardo, hay algo más que debes saber». Con el mundo a sus espaldas, se dio cuenta de que una verdad devastadora estaba a punto de revelarse, desmantelando todo lo que había creído. «¿Qué es, Laura?», preguntó, el temor brotando de su corazón. La respuesta nunca llegó, pues en ese momento, una nueva sombra apareció detrás de ella, y la oscuridad advertía que aún quedaban secretos por descubrir. La revelación de Laura quedó suspendida en el aire, un instante cargado de tensiones y preguntas sin respuesta. El rostro de Samuel, sin embargo, se encendió en una mezcla de rabia y confusión. «¿Qué es lo que estás tratando de decirme?», preguntó, su voz resonando con un eco de desesperación. La multitud alrededor parecía contener el aliento, cada mirada fija en el rostro de la mujer que afirmaba ser su H. Pero justo cuando Laura estaba a punto de responder, una sombra se abalanzó sobre ellos desde detrás. Eduardo dio un paso atrás, la mirada fija en el nuevo intruso. «¡No!», gritaron al unísono, todos en un intento de prever lo que venía. El hombre de negro había regresado, con otra figura a su lado. Era un hombre corpulento, con una cicatriz que cruzaba su rostro. Sus ojos ardían con sed de venganza. ¿Pensaban que escaparían tan fácilmente?, rió el hombre de la cicatriz con voz profunda, extendiendo su mano hacia Samuel. Ahora la diversión comienza de verdad. En medio de su broma siniestra, dejó caer un objeto pequeño y redondo al suelo. ¡Una granada! La tensión se disparó. En silencio fue reemplazado de inmediato por un estallido de gritos y murmullos aterrados entre la multitud. ¡Corran!, gritó Elena, mientras todos comenzaban a moverse, empujándose unos a otros en la desesperación. En un instante, Eduardo tomó la mano de Samuel y de Laura, tirando de ellos hacia atrás, buscando un camino de escape. Pero el desastre ya se había desencadenado. La granada estalló, pero no fue la explosión que todos esperaban. En cambio, un humo espeso y denso llenó el aire, el tipo de humo que apesta y pica en los ojos, pero lo más desconcertante era su color, un negro azabache. De repente, todo parecía girar.
El pánico desató una ola de pánico. Los cuerpos se empujaban, buscando las salidas, mientras el caos se desataba a su alrededor. Cuando el humo comenzó a disiparse, lo que salió de él dejó a todos en shock. Cuando la neblina se despejó, se reveló un espectáculo completamente inesperado. Delante de ellos, en vez del hombre de negro y la amenaza palpable, había un grupo de personas. Eran personas conocidas. Eran amigos, familiares, y algunos de ellos creían que ya habían muerto. Personas que todos pensaban perdidas en el tiempo. Ahora estaban de pie allí, mirándolos con ojos cargados de emociones complicadas. ¿Mamá?, preguntó Samuel, su voz un susurro que casi se perdía entre la confusión. La mujer en el grupo sonrió, pero había una dulzura triste en su mirada, como si hubiera vuelto de entre los muertos para cumplir una promesa. Pero la pregunta quedó atrapada en sus gargantas. ¿Cómo era posible? Aquí estaban, todos juntos, en un lugar que debería ser un campo de batalla. Y entre esos rostros familiares, Eduardo sintió que el suelo se desmoronaba bajo su peso. La historia que creía entender se tambaleaba. ¿Qué está pasando?, gritó, la angustia manifestándose en sus palabras. Laura, con lágrimas fluyendo por sus mejillas, dio un paso hacia adelante. Esto es un juego mucho más grande de lo que pensaron. Todo fue diseñado desde el principio, dijo con voz temblorosa. La atmósfera se volvió pesada, la realidad se rompía. Nada de esto es lo que parece. Las revelaciones golpearon. Secretos profundos comenzaron a surgir entre las sombras. La madre de Samuel, que todos creían muerta durante años, ahora estaba viva y con su regreso las verdades ocultas amenazaban con tragarlos a todos. Este hombre, señaló a Miguel, no es en... La confusión reinaba, un susurro de incredulidad recorriendo la multitud. ¡No! ¡Esto no es posible! Samuel se volvió hacia Laura, su corazón latiendo con fuerza. ¡Lárgate! ¿Por qué no dijiste nada? Las luces comenzaron a parpadear, como un apocalipsis en miniatura, y todo se tornó caótico. El clima cambió. El hombre de la cicatriz sonrió, confiado, como si todo hubiera salido según lo planeado. Verán, todo se conecta. Los secretos que han estado ocultos ahora se revelan. Y más importante, algunos de ustedes no están a salvo. La risa ensordecedora resonó en el aire, mientras los rostros conocidos de su pasado se transformaban de repente en máscaras distorsionadas, como si se estuvieran riendo de sus miedos, de las decisiones que aún no habían tomado. El horror se intensificó, y una pregunta resonó en la mente de Eduardo. ¿Quiénes eran realmente esas personas y qué papel jugaban en este juego mortal? ¿Por qué Laura sabía más de lo que dejaba entrever? Sus corazones latían con fuerza. El sentido de urgencia disparado por la revelación resonó. Todo estaba colgando de un hilo. Cada secreto escondido prometía un derrumbe inminente. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que vendría? La incertidumbre se apoderó de ellos, y en un mundo de máscaras, la pregunta seguía flotando. ¿Quién era realmente el enemigo? La verdad se acercaba, y el miedo se cernía como una sombra. El aire vibraba, pesado con las revelaciones. Eduardo observaba a Laura. Su semblante se vislumbraba entre la multitud que se movía como un mar agitado. ¿Es posible?, murmuró, la pregunta navegando entre sus labios. La realidad chocaba contra lo que había creído, y en segundos todo parecía desmoronarse. «¡No hay tiempo!», gritó Samuel, interrumpiendo los murmullos que crecían a su alrededor. «Debemos salir de aquí». Sus ojos se llenaron de determinación, el instinto de sobrevivencia floreciendo de entre el torbellino de emociones.
La multitud comenzaba a retroceder, atrapada entre el miedo y la confusión. Algunos se refugiaban, otros corrían sin rumbo. Detrás de ellos, las sombras de Miguel y su cómplice se acercaban. Sus expresiones estaban cargadas de una venganza fría. «Podrían estar tramando algo», dijo Elena, apretando la mano de Eduardo, su voz apenas un susurro. Él sentía el latido de su corazón, acelerado, pero ya no solo por el miedo. Cada célula de su ser quería entender cómo lo que conocían estaba por caer hecho añicos. ¡Ahora! El grito de Laura cortó el aire, y cuando dio un paso hacia adelante, la multitud pareció callar. El eco de su voz reverberó. El verdadero enemigo no está entre nosotros, sino en nuestras cabezas. Hay un juego más grande. Y antes de que pudiera explicar, el hombre de la cicatriz se lanzó hacia ella, con intenciones oscuras, pero lo inesperado ocurrió. En un giro sorpresivo, un chorro de fuego surgió de la nada. Una figura, envuelta en llamas, apareció al lado de Laura. Era un hombre. Lo reconoció Eduardo, aunque la visión le costaba procesar. «¡Fernando!», gritó, desconcertado, viendo a su viejo amigo, un compañero de batallas pasadas. «¿Qué haces aquí?». «Oh, no hay tiempo para explicaciones». Fernando alzó una mano, chocando con un guardia en el camino. «Necesitamos salir de aquí». Con un movimiento audaz, empujó a todos hacia adelante, pero algo oscuro y pesado se cernía en el aire. Fue un segundo, un crujido, un parpadeo. Todo se detuvo. Entonces, un impacto terrible los abrazó. La explosión resonó frente a ellos, una sacudida que hizo temblar el suelo. La fuerza del viento los arrojó hacia atrás. Todo voló en pedazos. Gritos, caos, humo y escombros. El escenario se tornó un infierno de incertidumbre. Cuando el polvo se asentó, Eduardo se levantó con dificultad, sintiendo el ardor en su pecho. Miró a su alrededor, y la escena era devastadora. Laura no estaba. Samuel no estaba. «¡Elena! ¡Elena!», gritó, su voz resonando, pero el caos se tragó sus palabras. Todo giraba, y en medio del desespero se encontraron rodeados por figuras que emergían de las sombras, gritos fluyendo del fondo. Fue entonces cuando Eduardo vio. Detrás de un par de hombres, la figura de Elena estaba ahí, de pie, pero con la mirada perdida. Tras ella, la imagen se volvió más clara. Era ella, pero había algo distinto, algo que rasgaba el corazón. Una sonrisa macabra desfiguraba su rostro. «¿Qué está pasando?». Eduardo sintió un frío helado que levitaba en la piel. «Es su hermana», una voz resonó, y el hombre de la cicatriz se movió a su lado, sus ojos brillando con lujuria. «No solo es parte de esto, sino que es el centro. Ella te ha manipulado todo el tiempo». Esa revelación cortó la respiración de Eduardo. «No, eso no es posible», gritó, pero la risa de Elena se arremolinaba en el aire, un eco traicionero que le hizo temblar. «Eduardo, no comprendes. Siempre estuve aquí, detrás de cada movimiento, cada elección. Lo que creías que era una lucha era solo un juego. Y yo soy la jugadora maestra». Todo cayó en un silencio profundo. La respuesta quedó atrapada como un grito en su garganta. La imagen de Laura, la verdad de Samuel, todo giraba en torno a algo más oscuro. Y en ese instante, la realidad se volvió quebradiza. «No, no puede ser». Su voz se tornó un susurro, viendo a su hermana que ya no era más que un enigma. Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La ira, la confusión, el horror se desbordaban. El destino estaba marcado. Cada paso habitual se mezclaba con el caos de aquella revelación. «¡Lárgate!»,
gritó, y la imagen de Helena se desvaneció en las sombras. Pero en el fondo, Eduardo comprendió que las sombras dejarían un oscuro legado. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y él se encontraba de pie al borde de un abismo. La explosión había dejado a todos paralizados. El caos se convirtió en una nube de polvo y confusión. Eduardo, con el corazón desbocado, se sacudió el aturdimiento y buscó entre la multitud. ¿Dónde están? Su grito se perdió entre los murmullos de los demás, que aún procesaban la increíble transformación de Helena, o quien pensaban que era Helena. ¡Samuel! ¡Laura! Gritó, su voz atravesando el aire denso y polvoriento. El caos era palpable. El sudor en su frente se mezclaba con el polvo que cubría el suelo gris. La imagen de su hermana desfigurada e ilógica revelaba más sobre el horror que rodeaba todo. El horror lo envolvía. Le dolía todo. Una punzada intensa lo apretaba. A su lado, Samuel se tambaleó, aún tratando de procesar la traición. No puede ser. No puedo creer que todo esto haya sido un juego, murmuró, su voz temblorosa y llena de impotencia. Helena no podría, pero en ese momento, un grito estalló. Era Laura, emergiendo de detrás de un montón de escombros. Su voz un chorro de vida en medio de la desesperación. ¡Aquí! ¡Estén juntos! ¡No se separen! Las fuerzas que antes parecían dividirlos ahora se unían en un solo grito, como un último intento de recuperación. Las sombras, sin embargo, no cederían tan fácilmente. Cuando los hombres de la cicatriz comenzaron a avanzar, el aire se volvió electrizante. La multitud, en un instante, comprendió que no había otra opción. O se enfrentaban a sus miedos, o serían tragados por la oscuridad. ¡Llévenme! ¡Llévenme a donde sea!, gritó un extraño, empujando hacia adelante. Y en su locura, el movimiento general se convirtió en estampida. Eduardo soltó la mano de Samuel y corrió hacia Laura. ¡Cuidado!, gritó, justo cuando los muros comenzaron a desplomarse. Con un movimiento acelerado, Fernando, el amigo de Eduardo, surgió nuevamente, cubriendo a Laura. ¡Atrás!, exclamó, empujando a los atacantes y gritando órdenes para hacerles frente. La escena era caótica, gritos, empujones, pero también un atisbo de lucha. ¡Eduardo! ¡Somos más fuertes juntos!, gritó Samuel, alineándose con su hermana. ¡Vamos a luchar! ¡Este es nuestro momento! El fuego en su voz resonó, un golpe de esperanza en medio de la tormenta. La conexión entre ellos era palpable, y su energía, como un rayo desbordante, pareció electrificar a cada uno de los que estaban a su alrededor. La batalla se desató, el horror y el heroísmo se entrelazaron, como si los antiguos lazos familiares rompieran las diferencias y expusieran que el espíritu humano es, al final, más fuerte que el temor. Era un espectáculo desgarrador, familiares luchando codo a codo contra aquellos que deseaban verlos caer. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba, cada paso lo acercaba más a la verdad. ¡No se detengan! ¡No dejen que nos dividan! Mientras propinaba golpes y trataba de proteger a Laura y Samuel, una nueva claridad surgió en su mente. «¡Solo hay un camino!», gritó, tomando la delantera. ¡Avancemos! Y a medida que el grupo se unió detrás de él, un grito de guerra resonó, convirtiéndose en un canto de liberación. Las sombras empezaron a agitarse, como un aviso de que este encuentro no terminaría sin más. Cuando la puerta hacia la libertad se empezó a abrir, un dolor punzante atravesó a Eduardo al recordar todo lo que habían pasado. Pero una nueva resolución llenó su pecho. Mientras el humo se disipaba, la luz comenzaba a brillar de nuevo. Eduardo se volvió hacia Samuel y Laura, un rayo de determinación en sus ojos. «El pasado no nos define.
Somos más fuertes juntos. Vamos a dejar las sombras atrás. Pero antes de que pudieran salir, la voz de Elena resonó de nuevo en sus oídos. No es así de simple. Sus palabras eran una advertencia y un grito de desafío. Pero ya no podía detenerlos. La mirada de Laura iluminó su rostro. No somos lo que tú crees. Somos más. Y mientras daban el último paso hacia el futuro, una risa oscura cruzó el aire. Quedaba un esfuerzo final, pero comenzó a caer la noche. Siempre hay un precio que pagar, susurró la figura de la cicatriz en la penumbra. Sin embargo, el grupo continuó su camino, las sombras siempre presentes, pero sus espíritus elevados. La incertidumbre lo envolvía, pero la esperanza brillaba, y el camino por delante estaba lleno de posibilidades. Posibles historias que sus corazones abrirían. Y tú, querido lector, no puedes dejar que esta historia se detenga aquí. Tienes que suscribirte ahora para no perderte ninguna de las historias exclusivas que vienen. Cada suscripción alimenta este canal y lo hace más fuerte. Aplasta el botón de like ahora mismo y déjanos un comentario inundado de tus reacciones y teorías, porque tu voz importa. Comparte este video de inmediato con 5 amigos que necesitan conocer este desenlace impactante. No esperes ni un segundo más para demostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. El viaje apenas comienza.